Miguel de Paoli, el referente del mercado de los combustibles de la provincia del Chaco. Muy buenos días. Walter Mesculet y Martín Sánchez te saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, Miguel, la idea es de comunicarnos con vos sobre todo lo que tiene que ver la situación del expendio de combustibles en la provincia del Chaco y en particular en la ciudad de Resistencia en este tiempo de pandemia, en lo que se observa, digamos, un poco flujo de automóviles y en lo que se refiere al repostaje de combustibles. ¿Cómo lo trata a ustedes esta situación? Bueno, para hacer una breve cronología de los acontecimientos, ciertamente que esta pandemia tuvo características insólitas para el mercado de los combustibles. Le recuerdo a la audiencia que en el mes de abril, por primera vez en la historia del mundo, se pagaban $30 por venir a buscar un barril de petróleo. Entonces, por primera vez se registraron por el precio spot, que se llama, que es cuando tenés que venir a buscar el petróleo, valores negativos. Y esto de alguna manera provocó un cimbronazo en toda la industria, que venía extrayendo petróleo a un determinado ritmo, se produce esta frenada en seco, y esto a nuestro país, para que tengamos una visión un poco más local, llevó a de que algunas empresas incluso apaguen las calderas y tengan que permanecer cerradas 15 días porque tenían procesado todo el producto y la demanda no acompañaba ese ritmo de producción. Todo esto obviamente se refleja en lo que pasó en las estaciones de servicio, ya mirándolo desde lo que puede ser aquí en la provincia del Chaco, en la ciudad de Resistencia, en la que cuando arrancó esta pandemia y que todos nos quedamos en casa, obviamente esto produjo una disminución importantísima en los volúmenes de venta, y escuchábamos de gente amiga que a lo sumo en el mes llegó a consumir medio tanque de combustible. Entonces la no movilidad provocó de que haya una disminución importante de consumo, y que esto en sumatoria fue un reflejo de lo que vimos en las distintas instancias que fuimos pasando a través de las fases que llevó esta cuarentena. De cara al futuro tenemos un presente más optimista, porque realmente al estar tan abajo, cualquier cosa que empiece a mejorar ya es casi un motivo de alegría. Entonces sabemos de que esta recuperación va a llevar por lo menos 7 u 8 meses más, y según el pronóstico de algunos especialistas, estiman que en marzo del 2021 vamos a estar un 10% abajo del volumen despachado que teníamos a marzo del 2020. O sea, va a haber un rebote muy suave, muy lento durante varios meses, pero que sabemos que la demanda va a seguir disminuida hasta el año que viene. Esa demanda disminuida tiene que ver mucho con este parate económico que tiene la Argentina y sobre todo la falta, digamos, de trabajo que se produce, porque en todo este tiempo, digamos, de pandemia, muchísima gente quedó en la calle, muchísima gente quedó al costado de lo que es la economía formal, y eso hace que también los recursos con los que cuente la población sean mucho más limitados para poder llegar a tener una vida normal como la que se tenía antes de marzo de este 20. Sí, ciertamente que la única variable que hoy se está analizando son los efectos de la pandemia, y la verdad es que en la economía fluctúan otras variables que también son importantes y que también van a tener modificaciones en los hábitos de consumo de los clientes, pero viéndolo a este análisis en la perspectiva que se apunta de cuál pueda llegar a ser
el pronóstico que hay por parte de los especialistas, solamente vamos a saber la profundidad del río cuando nos metamos adentro. O sea, hasta ahora podemos ver y tener un pronóstico, pero la realidad es la que nos está por mandar, o nos está por dar la pauta exacta de qué es lo que está por pasar en los próximos meses. Hasta ahora nos estamos preparando para ese escenario futuro. Con relación al precio del petróleo, bueno, Argentina, para poder, digamos, acentuar esta catástrofe, digamos, en lo que es, llevó este famoso barril criollo, digamos, a más de $50 para que se pueda sostener y que sea rentable dentro de la Argentina. Cuando el petróleo, inclusive en algunos casos, llegó a dar a menos de $10 el barril en el mundo. Cosa que justamente en el mundo esto ha disminuido los precios hacia el consumidor, y que en la Argentina acá lamentablemente cuando el precio del petróleo en el mundo baja, acá en la Argentina sucede todo lo contrario, nunca baja el combustible, y cuando sube el petróleo en el mundo, Argentina es la primera que sube los precios de los combustibles. Eso hace justamente que tengamos un mercado totalmente discontinuo, distorsionado lo que es la realidad del precio a nivel internacional. Ustedes, como estacioneros, ¿cómo lo ven? Y más que nada teniendo en cuenta que el combustible en la Argentina tiene una carga impositiva extremadamente alta, y eso hace justamente que también el consumo de los ciudadanos argentinos cada vez sea menor, y afecta por lógica a la rentabilidad de las estaciones de servicio. Sí, mira, en la década pasada tuvimos el precio del combustible congelado durante casi 5 años, y sé que es una memoria quizás que hoy parezca muy lejana, pero mientras tuvimos esos precios congelados durante 5 años, el barril de petróleo estuvo a $150. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas la fijación de este barril criollo. Ciertamente que cuando el barril antes de la pandemia estaba en $60, teníamos a los productores de petróleo golpeándole la puerta al gobierno y las propias provincias productoras de petróleo tratando de que esa cotización suba, pero ahora que el mundo lo vende a menos $10, o que hoy está a 20 y pico dólares, por supuesto que son las propias provincias productoras de petróleo las que piden que este barril de petróleo se mantenga en $45 para dar un valor sostén a la producción y que continúe la actividad de exploración en esta industria que, vuelvo a repetirte, hay vaivenes económicos internacionales que te cambian las pautas, y que Argentina, es cierto, no tiene una política de fronteras abiertas como en otros países que te bajaron el petróleo a $20 y Alemania el otro día de €1.10 se lo bajó a 40 centavos. O sea, eso es cierto, pero cuando también sube, van al número que tengan que ir. O sea, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero eso es digamos, un esquema que hoy no lo tenemos en Argentina, y que sí tenemos una referencia en un valor próximo a $45. Pero teniendo en cuenta eso, a veces es conveniente, o sea, desde el punto de vista ciudadano, te pregunto, ¿te conviene más vale paralizar todos los pozos de la Argentina, pisar, guardar nuestras reservas y traer petróleo del otro lado del mundo a $15 o $20 el barril? Que te sale mucho más barato, inclusive con el flete y todo, te sale mucho más barato que extraerlo desde nuestro país por la carga impositiva que tiene, y de última también cuidar las reservas nacionales. Bueno, algunos países mejor organizados y con una política energética bien definida hacen exactamente eso. Incluso te puedo decir que Estados Unidos compró petróleo y lo repuso a los pozos, o lo reinyectó a los pozos. O sea, obviamente de que nosotros estamos un poco lejos de esas posibilidades, porque tenemos un mercado
de divisas que hoy está influenciado por estas modificaciones cambiarias y no tenemos la capacidad económica como para poder tomar estas estrategias de conveniencia pensando, digamos, en una estrategia más global. Hoy el hecho de sostener este barril de petróleo a $45 tiene una razón de mantener las fuentes de trabajo de la gente que está involucrada en las provincias patagónicas, principalmente, y yo no estoy haciendo una defensa del valor del barril, o sea, solamente estoy tratando de describir de la manera más objetiva cuáles son las razones por las cuales tenemos estos valores al día de hoy en el precio de los combustibles. Y la situación económica de las estaciones de servicio durante todo este tiempo, ¿cómo quedó reflejada, digamos, en lo que hace a la escasa venta, digamos, que se mantienen? Y si reciben desde Nación los aportes, digamos, de ATP a lo que tiene que ver justamente para el pago de salarios de los empleados. Bueno, mirá, si bien nuestra actividad es una actividad esencial, muchas empresas pymes, que son más o menos 4.000 que están en todo el país, hicieron las gestiones para lograr el ATP, no todas lo lograron, pero bueno, las que pudieron acceder a ese beneficio fue un alivio interesante, y yo la verdad que preferiría no recibir un subsidio, sino poder trabajar normalmente. Este escenario económico nacional, que tiene mucho que ver con lo que está pasando a nivel global, nos lleva a recurrir a este tipo de asistencia, y que mucho o poco nos está dando una oportunidad para continuar con el negocio, pero también te tengo que decir de que hay de esas 4.000 empresas pymes, una estimación aproximada de que un 30% de esas estaciones de servicio, sobre todo las que están en localidades que directamente cerraron el acceso, nadie entra, nadie sale, son las que realmente la están pasando muy mal, con problemas financieros importantes, con conflictos laborales importantes, porque no pueden vender, o sea, y lo poco que pueden vender, sinceramente les está siendo muy difícil enfrentar el pago de los salarios, con lo cual te puedo asegurar de que hay una cuestión ahí que el día que empiece a funcionar la Dirección de Trabajo Provincial va a ser realmente una acumulación ilimitada de expedientes, porque entendemos de que existe el deseo de pagar, pero si no hay con qué pagar, realmente eso va a ser una cuestión que va a tener un capítulo aparte en las relaciones laborales. Una pregunta tiene que ver justamente con esta paralización de lo que es las líneas de transporte de larga distancia y sobre todo las urbanas acá en la provincia, y que eso afecta justamente a la mayor rentabilidad y a la mayor producción y consumo de combustibles en el país, que se estima que a partir del 1 de agosto, por lo menos en lo que anuncia el gobierno del Chaco, comenzarían a funcionar en forma limitada nuevamente el servicio de transporte público pasajeros. ¿Eso traería un aliciente para ustedes o por lo menos una mirada un poco más optimista? Lamentablemente el abastecimiento a las empresas que hacen transporte público de pasajeros es un canal directo entre las empresas petroleras y estas empresas, así que a nosotros no nos perjudica ni nos favorece. Lo que sí te puedo decir es que había un reclamo muy importante por parte de la comunidad para que vuelva a funcionar el servicio, y de por sí ya es una buena noticia que se pueda avanzar en ese sentido. Muchas gracias, Miguel, por este tiempo, y quedaremos en contacto para futuras charlas sobre el tema de combustibles en la provincia del Chaco y sobre todo en lo que se refiere a este mercado de combustibles en el cual vos sos uno de los referentes locales.
Muchísimas gracias, Walter. Te dejo la pregunta del millón para otro momento. ¿Cuánto crees que va a tardar el gobierno nacional en autorizar el próximo aumento de combustible? No creo que... Te la dejo pensando, Dale. Te la dejo pensando. O sea, sí, yo te la dejo pensando para la próxima. ¿Cuánto crees que va a tardar? Porque lo dijiste. Sí. La parte de lo que carga la gente, el 60% de impuestos. Si es una fuente de financiación, ¿cuánto crees que va a tardar en autorizar el próximo aumento de combustible? No mucho. Te la dejo pensando, sí. Te la dejo pensando. Vale. Que tenga muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ahí estaban las palabras de Miguel de Paoli, el